Bueno, muy buen día a todos. Hoy damos continuidad a nuestros seminarios rotatorios de los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pamplona en su práctica de cirugía de tórax en este nuevo formato virtual. Estamos hoy pues reunidos acá para hacer la revisión correspondiente a estenosis traqueal posintubación, un tema que me apasiona muchísimo, que puedo comentarles, es una de las patologías que estamos viendo muy frecuentemente en nuestra experiencia como grupo de referencia, pues nos llegan muchos casos al año. Tenemos más de 100 casos tratados en esta década y media de experiencia, tal vez mucho más que eso, pero ya por lo menos referenciados. Y me pareció súper importante que podamos hacer una revisión, porque es algo muy frecuente en el tema actual de las patologías COVID. Mucho paciente ha requerido un soporte ventilatorio y esta condición de la intubación pues pone en riesgo al paciente a tener una estenosis. Entonces, pues bienvenidos a todos, espero que aprendamos mucho hoy. Quiero dar la bienvenida a la doctora María Alexandra Molina Méndez, a la doctora Vianney Leiden Muñoz Calderón, al doctor Gerson Leandro Medina Mantilla y al doctor Holmer Yamid Piz. Bienvenidos, le pido por favor a los asistentes que ingresen con sus cámaras y micrófonos apagados para no interrumpir la presentación y darle fluidez a la misma. Buen día, doctores, bienvenidos. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia a la revisión del tema propuesto, que se denomina estenosis traqueal posintubación, bajo la tutoría del doctor Marcel Quintero. Siguiente, por favor. Bueno, como datos generales e introductorios tenemos pues que las estenosis traqueales adquiridas más frecuentes son debidas a la intubación traqueal y en ocasiones también son secundarias a la traqueostomía en pacientes que necesitaron dependencia de ventilación mecánica prolongada. Hacia la década de 1960-1966, Cooper y Grillo identificaron la causa principal de la estenosis traqueal posintubación. Estos autores lo que hicieron fue que pues, desarrollaron un modelo animal para reproducir esa lesión, permitiendo pues así la investigación de este problema. Desde luego, pues estas investigaciones seminales prepararon el escenario para el entendimiento y manejo de la estenosis traqueal posintubación. Pues estos principios desarrollados para una respuesta exitosa fueron aplicados a los pacientes con estenosis traqueal posintubación y ya pues otros investigadores fueron contribuyendo a la comprensión y solución quirúrgica de este problema. Basados en sus hallazgos de laboratorio, pues Grillo y colaboradores pues desarrollaron un manguito de baja presión y pues de alto volumen que influenció dramáticamente la incidencia de la estenosis traqueal posintubación. Pues tenemos que los detalles cuidadosamente pensados como la irrigación sanguínea, la tensión, la técnica anastomótica y anestesia, desde luego condujeron a resultados sobresalientes. Esto pues debemos tener en cuenta que estos principios definidos hace más de medio siglo pues siguen siendo aplicables en la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar en materia, entonces vamos a tener pues la definición que pues la estenosis laringotraqueal es la disminución parcial o completa de la luz de la vía aérea superior. Y pues ya como tal se conoce como estenosis traqueal al estrechamiento parcial o total de la tráquea. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a epidemiología, tenemos que la estenosis post-intubación representa un alto porcentaje, aproximadamente 90%, secundario a la posintubación o traqueostomía. Esta, desde luego, sigue siendo la indicación más frecuente de cirugía traqueal en lo que concierne a población adulta. Varios estudios han demostrado que incidencias variables en pacientes ventilados con sondas con manguito en el rango de 0,6 a 19% y los que han sido traqueostomizados representan un porcentaje del 6 al 65% respectivamente. Como dato adicional, solo el 1% de las estenosis son sintomáticas y la frecuencia de las estenosis sintomáticas que requieren tratamiento quirúrgico
están dadas en un rango de 0,5 a 2% de los pacientes ventilados. No se escucha, ¿será que se cerró el micrófono? Sí, no, no sé. De pronto el que está presentando se quedó sin audio. Podríamos... Qué pena, doctor. Tranquilo, dale. ¿Pero ya recuperaste la conexión? Sí. Ya, sí, señor, es que está inestable la conexión, qué pena. No se Le preocupen. presento excusas. No, muchachos, o sea, estamos haciendo, creo que todos, un gran esfuerzo en este momento de esta nueva academia, pero nada, lo importante es que podamos entre todos trabajar y aprovechar ese tema tan interesante. Bueno, bien, sigue adelante. Muchas gracias. Entonces, acá en esta tabla pues se hayan representado los resultados de un estudio de repermeabilización de la vía aérea con prótesis traqueobronquiales. Aquí se utilizaron 300 casos. Pues aquí el autor principal fue el doctor Ricardo Isidoro. Él labora en la sección de endoscopía y edición de neumotisiología en el Hospital de Tornú en Buenos Aires, Argentina. Pues el objetivo del estudio era pues básicamente tener en cuenta la representación de repermeabilización de la vía aérea en 300 pacientes, de los cuales pues 115 correspondían a mujeres y 185 a varones entre edades de 14 a 86 años. Entonces, pues acá los autores concluyeron que pues este grupo de estenosis benigna de los 126 casos, con estenosis de la misma, 122 pues afectaban a la tráquea y solo el 4 a los bronquios. Y el 100 del total eran estenosis por posintubación. Ya los 26 restantes, pues 4 sucedieron en el sitio de una traqueostomía, ya 4 fueron recibidas en el mismo sitio de anastomosis, efectuada con anterioridad para la recepción de la estenosis traqueal. Entonces, tuvieron también, por otro lado, que Yerbar y pues, colaboradores en un estudio que realizaron en relación con las secuelas posintubación y que fue publicado en un journal de India, que se denominó estenosis traqueal posintubación, una complicación devastadora. Develaron que aquí en ese estudio describieron 150 casos de estenosis traqueal. Aquí pues las causas de la estenosis traqueal fueron iatrogénicas en un elevado porcentaje, que ronda el 50%, seguidas de las idiopáticas y las autoinmunes, que comparten un 18,5%, y las traumatológicas, que corresponden a un 8%. Encontraron pues que las comorbilidades vasculares, es decir, como un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular, sin dejar de lado la diabetes tipo 2, eran significativamente pues, más prevalentes en los estratos iatrogénicos que en otras etiologías. De acá, pues casi el 66% de ellos dependía de la traqueotomía. Ellos también describieron que la necrosis seguida de curación puede provocar estenosis traqueal durante las siguientes 3 a 6 semanas y es muy probable que que esto sea secundario a una intubación prolongada. Y pues que en ocasiones estas pueden convertirse en fístulas traqueosofágicas. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando pues a la parte etiológica, tenemos pues que la estenosis de tráquea secundaria e intubación pues es una enfermedad benigna en las vías respiratorias alta que tiene desde luego una importancia especial ya que cada día pues es más común, puede en muchas ocasiones prevenirse y en otra puede pasar totalmente desapercibida. Aquí pues se calcula que la estenosis posintubación de más del 50% de la luz de la tráquea ocurre en un 10% de los pacientes intubados o que hayan sido traqueostomizados. Esta complicación pues deriva de una gran variedad de causas de las que pues se destacan principalmente la técnica del cuidado de intubación, el tipo de tubo endotraqueal utilizado, la presencia de acodaduras con compresiones de la vía aérea. También pues tenemos el exceso de presión del globo, aspiración traumática
o también puede darse por movimientos basculantes del tubo endotraqueal, pues las cuales generalmente se encuentran asociadas a factores irritativos, también inflamatorios y muchas veces infecciosos. Tenemos también pues que la estenosis traqueal secundaria a intubación traqueal pues es un problema clínico cuya solución definitiva está lejos pues de ser consensuada como tal, y pues su detección, diagnóstico y tratamiento son complejos y la prevención y el tratamiento deben ser atendidos desde luego oportunamente. Entonces, como venía diciendo acá, pues en esta tabla se hallan representadas pues las principales causas etiológicas de una estenosis traqueal posintubación, y pues vemos que hay un porcentaje bastante elevado en las traumáticas, sin dejar de lado pues las neoplásicas, las infecciosas, las inmunitarias. Hay que tener en cuenta también el reflujo gastroesofágico y desde luego la compresión extrínseca. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la estenosis traqueal adquirida, podemos dividirla para su mayor comprensión en dos tipos, en una patología de tipo benigna y de tipo maligna, siendo la patología de tipo benigna aquella que vamos a asociar a traumatismos, ya sea tipo externo o interno. Y son los traumatismos de tipo interno los que se ocasionan posterior a una intubación, a una postraqueostomía, a una traqueoplastía y en menor medida a una cricotirectomía. En cuanto a las patologías de tipo maligno, estas se van a relacionar más que todo a tipo endoluminal, de pared y extrínseco. No obstante, cualquiera que sea de los tipos que se presenten, si la estenosis llega a ser, debe tener una agudizar, puede presentar el paciente una insuficiencia respiratoria, que si no llegamos a tratar a tiempo puede desencadenar en una muerte por asfixia. Siguiente, por favor. Qué pena, ¿se me escucha entrecortado? Sí, Doc, se escucha un poco entrecortado, pero bueno, trata de hablar un poco más despacio y seguramente vamos ahí a entenderte. Vale, pues si quiere repito lo que dije anteriormente o les parece que está bien así. No, pues si puedes resumirlo, sí, porque se perdió alguna información, aunque el algoritmo estaba muy claro. Vale, bueno, entonces lo que les mencionaba era que la estenosis adquirida, más que todo de patología de tipo traumática interna, es la que vamos a tratar en esta sesión y es la que se presenta posterior a una intubación, a una traqueostomía, a una traqueoplastía y a una cricotirectomía. En cuanto a la patología maligna, van a presentarse mayormente de tipo pared endoluminal, de pared endoluminal y de tipo extrínseco. Y pues independientemente de cuáles sean las causas, esta puede evolucionar de una manera muy aguda y puede llevar a que el paciente presente una insuficiencia respiratoria. Y finalmente, si no tratamos a tiempo, puede llevar a una muerte por asfixia. Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, la estenosis traqueal que vamos a tratar en esta ponencia va a ser la posterior intubación, más que todo una intubación orotraqueal, una traqueostomía y una traqueoplastia. Siguiente. Y esta se va a presentar a diferentes niveles. Entonces, se va a presentar a diferentes localizaciones. La primera localización la vamos a encontrar en el segmento entre la glotis y el cricoides. A este nivel, la estenosis se va a presentar mayormente va a ser la estenosis subglótica. Asociada a esta estenosis también podemos tener otro tipo de complicaciones, como son la estenosis locomotora anterior, la estenosis locomotora posterior, fijación adenoidea, también se pueden presentar ulceraciones y granulomas. En cuanto a la segunda localización, va a estar entre la zona comprendida entre el cricoides y el nivel del balón, y en esta zona lo que más vamos a encontrar van a ser malacias. Ya a nivel del balón, que es donde más frecuentemente ocurren las estenosis, vamos a tener pues la estenosis, fístulas traqueoesofágicas, malacias y granulomas. Y por último, la última ubicación la tenemos en el extremo distal del tubo endoluminal, que se nos van a presentar comúnmente ulceraciones y granulomas. Entonces, pues para definirlo, la estenosis traqueal vamos a definir de acuerdo a su ubicación. Entonces tenemos como estenosis traqueal aquella que va desde el cartílago cricoides hasta la carina. Definimos como la estenosis subglótica aquella que se presenta como un estrechamiento entre las vías respiratorias, entre la glotis y el cricoides, y tenemos como estenosis laringotraqueal cualquier obstrucción que altere la laringe y la tráquea. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología,
Tenemos que el factor desencadenante para que se presente la estenosis va a ser la presión excesiva en el interior del globo, ya que este globo del tubo de intubación nos va a exceder la presión capilar sanguínea de la tráquea, es decir, esta presión va a oscilar de 20 a 30 milímetros de mercurio. Como tenemos esta presión que nos está oprimiendo el capilar traqueal, pues lo que nos va a ocurrir en primera instancia es un periodo de isquemia. A esta periodo de isquemia le vamos a sumar que el retorno venoso no se va a dar, ni tampoco el retorno linfático, lo que nos va a ocasionar en la zona edema, hiperemia y hemorragia. A esto se nos van a sumar reacciones inflamatorias, o sea, se nos van a sumar las células de inflamación, que finalmente pues conducen a la reacción inflamatoria y estas en últimas nos van a llevar a la ulceración y a la necrosis de la mucosa, el pericondrio y el cartílago. Cabe aclarar que durante la intubación pues tenemos la tráquea o la vía traqueal, la luz traqueal la tenemos permeable, pero una vez se quita el dispositivo de intubación, pues tiene que darse el proceso de reparación y de cicatrización. A partir de este proceso pueden ocurrir dos cosas. La primera va a ser la restauración de la fisiología y la anatomía de la tráquea, que esta puede evolucionar de una manera normal sin complicaciones posteriores. La segunda, en cambio, vendría dada debido al exceso de inflamación que tuvimos anteriormente, pues podemos tener el depósito de tejido de granulación, este nos va a depositar tejido de fibroblasto, la cicatrización y pues nos va a disminuir la luz traqueal, llevándonos finalmente a la estenosis. Siguiente, por favor. Sumado con esto, también tenemos otros factores que nos van a ayudar a que se nos presente la estenosis. La primera va a ser la técnica de la intubación. Una mala técnica o una mala práctica al momento de la intubación pues nos va a ayudar a que incida la formación de la estenosis a posterior. También la toxicidad, y esto va relacionado más que todo al material con que están hechos el dispositivo de intubación y a las soluciones que se utilizan para esterilizarlo. El tiempo de intubación es un factor importante, pues ya que a mayor tiempo pues tenemos mayor lesión, por lo tanto mayor gravedad, pero no obstante, esto no es como muy patognomónico, ya que algunos pacientes pueden presentar la estenosis con un tiempo de intubación corto. La ventilación mecánica con presiones altas inspiratorias también es otro factor, y la sedación insuficiente junto con el movimiento del tubo, ya que si no se hace una adecuada sedación, pues el paciente puede presentar movimientos involuntarios al momento de la colocación, haciendo que exista como mayor traumatismo en la luz traqueal. Y a su vez, pues si se realizan movimientos del tubo, es decir, si no se realiza una fijación adecuada, pues esto también nos puede aumentar el factor de riesgo. En cuanto a la infección local, bueno, es bien sabido que en reacciones infecciosas tenemos inflamación y esto se nos va a sumar a la inflamación que tenemos en la fisiopatología normal. En cuanto al reflujo gastroesofágico, el pH del contenido estomacal es un pH muy bajo, es un pH ácido. Por lo tanto, pues este pH nos va a irritar la mucosa traqueal, pues se nos va a sumar a la fisiopatología. Otros factores asociados van a ser la hipotensión arterial, la diabetes mellitus, los esteroides por vía sistémica y la sonda nasogástrica. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la estenosis traqueal post-traqueostomía, tenemos que en este procedimiento se pueden presentar dos tipos de estenosis. La primera es a nivel del balón, que es la más común, y la segunda es a nivel del estómago. Y esta estenosis puede ser de tres tipos. El primer tipo va a ser de tipo granuloma, que va a estar asociado al proceso inflamatorio. El segundo va a ser de la depresión de la pared anterior, y este se asocia más que todo al ángulo de la cánula y al peso que ésta ejerce sobre la pared traqueal. Y el último va a ser por la estenosis del estómago. Y también a ello tenemos unos factores que nos van a modificar la cicatrización y por lo tanto nos pueden ayudar a que aumente la probabilidad de que aparezca una estenosis. El primero es el tipo de incisión quirúrgica. Entonces, se dice que la incisión más adecuada al momento de realizar la traqueostomía para que disminuya el porcentaje de incidencia de la aparición de la estenosis va a ser la incisión longitudinal. El segundo va a ser el tamaño de la incisión, ya que pues a mayor tamaño de incisión tenemos una cicatriz mucho más grande, mientras que si tenemos una incisión más pequeña, pues la cicatriz va a ser menor y por lo tanto su reparación va a ser mejor. El tamaño de la cánula también es un factor importante, ya que si tenemos una cánula muy grande, pues vamos a tener una abertura demasiado grande, mientras que una cánula pequeña pues nos va a ayudar al proceso de cicatrización. El ángulo de la cánula, como la comenté anteriormente, es muy importante para la formación de la estenosis de tipo de presión de la pared anterior, y la infección bacteriana local es un factor que tenemos que siempre considerar. Siguiente, por favor.
En cuanto a la estenosis traqueal, que aparece posterior a la reconstrucción de la vía aérea, es decir, una estenosis traqueal post-traqueoplastía, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, la técnica quirúrgica. Segundo, la tensión excesiva de la anastomosis, ya que si se presenta una resección de más del 50% en adultos o de 30 al 40% en paciente pediátrico, primero que todo estamos quitando mucho contenido y pues la anastomosis, la tensión va a ser bastante grande. Segundo, hay que tener muy en cuenta es que estamos quitando tanto contenido y el contenido vascular que está inducido ahí pues es muy grande. Entonces, esto es otro factor predisponente. El tercero va a ser el material de sutura a utilizar y el cuarto van a ser las enfermedades concomitantes, más que todo de tipo metabólico. Siguiente, por favor. En 1984 surgió una clasificación, es la clasificación de Cotten y Meyer, que fue modificada en 1994 y es la que se utiliza actualmente. Esta nos divide la estenosis por grados, siendo el grado 1 una estenosis menor al 70%, entonces lo vemos, bueno, en la imagen de al lado vemos la estenosis la clasificación de 1984, que antes la clasificaban como el 50, pero actualmente es menor al 70%. Como grado 2 tenemos un compromiso de la luz traqueal del 70 al 90%. Como grado 3 tenemos el compromiso entre el 90 y el 99%, y ya como grado 4 tenemos una obstrucción total de la luz traqueal, es decir, ya no tenemos luz y por lo tanto va a ser una estenosis del 100%. Siguiente, por favor. Bueno, continuando entonces con la parte diagnóstica, vamos a tener en cuenta que el examen físico y la historia clínica se consideran fundamentales en cuanto a la detección y pues el diagnóstico correcto de esta patología. Y pues es importante determinarlo, ya que el plan de tratamiento se va a enfocar o se va a diferenciar según el nivel de obstrucción que tenga el paciente y también que esté relacionado con la etiología pues de estas estenosis. Entonces, en cuanto a los datos de importancia que tenemos que tener en cuenta, es primero el historial previo de intubaciones en el paciente. Si los ha tenido, entonces es importante determinar el número y la duración de estas intubaciones. Adicional a esto, también si el paciente tiene antecedentes de cirugía previa en su vía aérea, si ha tenido antecedentes pues, de prematurez, si tiene alguna enfermedad pulmonar de base, si ha presentado recientemente dificultad para comer o para tragar, si ha tenido también trastornos del sueño asociados o si ha presentado en los últimos meses cambios en su voz. Continuando entonces con el examen físico, es importante determinar que pueden haber algunas otras etiologías concomitantes con esta patología y que adicional a esto, entonces el paciente puede presentar otras afecciones que estén generando en caso tal estas estenosis. Es importante determinar si el paciente tiene masas en su cuello, si presenta signos de dificultad respiratoria, como tirajes, aleteo nasal, retracciones, entre otros, si presenta estridor laríngeo, si tiene respiración ruidosa y finalmente si el paciente estaba en este momento con tubo de traqueostomía. Entonces ya encaminándonos en cuanto a los métodos diagnósticos ya como tal, encontramos primero la laringoscopia flexible. Esta se considera que es bastante importante, ya que puede diagnosticar algunos procesos patológicos que sean diferentes a la estenosis traqueal, como lo pueden ser la laringomalacia, la inmovilidad o también la parálisis de las cuerdas vocales. Finalmente, pues esta le va a permitir al médico ver la dinámica de las vías respiratorias superiores y va a poder permitirle al médico identificar cualquier otra zona anatómica de obstrucción en toda la vía aérea. Continuando, tenemos entonces la microlaringoscopia y la broncoscopia. Lo ideal es primero realizarla de forma flexible, la microlaringoscopia flexible, y continuando con una broncoscopia rígida. Entonces lo que se hace es, la flexible le va a permitir al médico evaluar toda la vía aérea y si hay algún colapso que se esté presentando de forma dinámica. Y la parte de la broncoscopia rígida, entonces lo que va a hacer es que nos permite determinar posibles estenosis, ya sea en supraglotis, en la glotis, en la subglotis, en tráquea o finalmente en los bronquios del tronco principal. Después de esto, de la evaluación de toda la parte laríngea, lo que se va a evaluar como tal es la tráquea, para detectar la presencia de anillos traqueales completos, toda su anatomía, la continuidad, y identificar si hay algunas etiologías asociadas como traqueobroncomalacia
o si tiene alguna compresión de la vía aérea de forma externa que no esté presente en toda la luz de la vía aérea. Aquí podemos observar una imagen en donde podemos ver en el lateral A una estenosis traqueal de tipo membrana por visión broncoscópica, y en el lateral B ya vemos cómo se ve la vía aérea posterior a una dilatación y una cirugía que se le brindó al paciente como tratamiento. Entonces ya como tal en las imágenes diagnósticas lo que vamos a ver es que el gold estándar en esta patología es la tomografía axial computarizada con posterior reconstrucción en 3D. Entonces se considera que es importante ya que va a proporcionar dimensiones del área estenótica con fines de planificación quirúrgica. Esto nos va a permitir evidenciar el tamaño de la estenosis, la anatomía como tal de la estenosis para poder plantear un abordaje quirúrgico. Y esto se va a complementar con los hallazgos previos en la laringoscopia. Se considera que pues también va a ayudar a identificar cualquier factor que contribuya al desarrollo de esta estenosis, como masas externas en el cuello, anomalías recurrentes en el nervio laríngeo, o también anomalías vasculares que deban ser corregidas en el momento de la intervención quirúrgica. Como podemos ver en el lateral A, es la imagen de una estenosis subglótica que está indicada por la flecha, y en el lateral B ya vemos como tal la reconstrucción en 3D, que es bastante utilizada pues para el diagnóstico de esta patología, también con la presencia pues de la estenosis subglótica que está indicada por la flecha blanca. Como pruebas complementarias, entonces en algunos pacientes es necesario realizar algunas pruebas adicionales para determinar algunos pronósticos en la evolución de su patología y del proceso de recuperación que van a presentar. Entonces, como primera instancia vamos a tener la evaluación de la deglución. Estas evaluaciones se realizan de forma preoperatoria y se considera que son esenciales para determinar por lo general el modo de administración nutricional de forma posoperatoria. Y también existe un examen que se genera antes de la reconstrucción de la vía aérea y se conoce como endoscopía de fibra óptica de la deglución, evaluación endoscópica de la fibra óptica de la deglución, conocido como FES, y este examen lo que hace es que consiste en una laringoscopia de fibra óptica que se combina con una evaluación del mecanismo de deglución del paciente. Y esto lo que va también a ayudar al médico es que este va a proporcionar una información relacionada ya sea con la movilidad de las cuerdas vocales, adicional al proceso de deglución que está presentando el paciente en este momento. Continuando, entonces tenemos las pruebas de detección bacteriana. Lo ideal es detectar si el paciente está presentando, está cursando con alguna infección bacteriana o que tiene colonización de algunos microorganismos. Lo importante es determinar en este caso si el paciente tiene Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya que pues este debe ser detectado principalmente de 2 a 3 semanas antes de que se realice la reconstrucción de la vía aérea, y se debe tratar profilácticamente al paciente para disminuir, lo ideal es disminuir las complicaciones posoperatorias. Adicional a esto, si se presentan microorganismos que no pertenecen como tal a la flora como tal de la vía aérea, como pueden encontrarse, digamos, pseudomonas, lo ideal es empezar con el paciente el tratamiento profiláctico y terapéutico para que el paciente a la larga pueda también evitar las complicaciones posteriores que se puedan presentar en la fase postquirúrgica. Y finalmente, como método diagnóstico complementario, entonces tenemos la evaluación de la voz. Esta se va a realizar pues dependiendo también de la edad del paciente, y lo que se realiza es que se realizan evaluaciones clínicas de voz preoperatorias por videoestroboscopia y también por videoendoscopia. Esto lo que va a permitir es que nos ayuda a predecir qué pacientes pueden presentar o no trastornos de la voz posteriormente en su fase posoperatoria. Continuando con el tratamiento, entonces podemos ver que algunos pacientes tienen la posibilidad de tener inicialmente un tratamiento de forma farmacológica, y en esto vamos a encontrar dos medicamentos principales. El primero es pues el uso de corticoides, la corticoterapia, y este se considera que es el tratamiento sistémico que se propone con más frecuencia en las estenosis inflamatorias o que estén relacionadas a edema laringotraqueal. Muchas veces se combina con procedimientos endoscópicos, ya sea como dilataciones de balón o también
Por medio de la endoscopia se realizan inyecciones bajo anestesia local y es un proceso que se considera ambulatorio. Tenemos que tener pues, prioridad. Perdón, disculpa, ¿puedo continuar? Es que ese es de mi tema. Pues, si tú lo vas a tocar. Pues... No importa, siga, doctora, y después... Bueno, dale, tranquila, que pueden interrumpir. Necesitas repetirlo, lo repites. Es importante que ustedes estén coordinados antes de la presentación. Bueno, siga, doctora. Sí, señor. Bueno, entonces, debemos darle prioridad a los corticoides de liberación prolongada y es importante tener en cuenta esta recomendación de que se deben suspender aproximadamente 2 a 4 semanas posteriores al tratamiento, ya que pues como sabemos estos pacientes pueden presentar con un uso crónico de los corticoides, podemos presentar algunas patologías o comorbilidades que se puedan desarrollar por este uso de los medicamentos. Y adicional a esto, vamos a ver que los pacientes que utilizan corticoides van a presentar un deterioro en cuanto a la curación y esto puede llevar a complicaciones que se van a presentar en las técnicas de anastomosis que tuvimos en cuanto al procedimiento quirúrgico. Continuando, entonces tenemos a la mitomicina C, que se considera que es un fármaco antimitótico, que es un inhibidor de proliferación de los fibroblastos y que estos van a inducir a su apoptosis, por lo cual pues, es un medicamento que se utiliza frecuentemente en cuanto a la estenosis laringotraqueal. Adicional a esto, pues, se han realizado algunos estudios y se ha determinado que la mitomicina C pues, está relacionada con una tasa menor de recidiva de la estenosis o con reestenosis y que en comparación de los pacientes que tienen tratamiento con mitomicina C, se ha evidenciado que así se presente la reestenosis, muchas veces esta reestenosis se presenta en un tiempo mucho más prolongado en comparación con los pacientes que no se les ha dado mitomicina C. Finalmente, como recomendación en cuanto a este medicamento, es importante resaltar pues, que no se debe aplicar como tal en el cartílago denudado después de un procedimiento de injerto de cartílago costal, ya que este va a retrasar su hospitalización y pues, va a presentar posteriormente algunas complicaciones en cuanto a su cicatrización. Finalmente, entonces, algunos otros fármacos que están asociados en esta patología, vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones o conocidos también como antiácidos, y estos se van a presentar más como un tratamiento coadyuvante para la fase posoperatoria de estos pacientes para disminuir la acidez gástrica y así evitar que los pacientes de pronto presenten molestias por reflujo gastroesofágico y esto vaya a disminuir o a afectar la cicatrización completa de los procedimientos quirúrgicos que se han presentado previamente en el paciente. Bueno, buenos días. Primero que todo, con respecto al tratamiento quirúrgico, debemos empezar a hablar de la prevención. Entonces, los dos principales factores de riesgo que existen en este tipo de patologías, ¿cuáles van a ser? El primero, la intubación, y el segundo, la presión que el tubo ejerce sobre la mucosa. En el primer caso, entonces, este va a tener un efecto sobre el cartílago epiglótico, más específicamente sobre el área de la comisura anterior. Mientras que la presión sobre la mucosa que ejerce el tubo nos va a tener efectos sobre la comisura posterior, sobre el cartílago aritenoides y también sobre las subglóticas o sobre el área subglótica. Esto es importante saberlo porque existen muchos más factores de riesgo que nos van a llevar a que el paciente presente esto como la edad, también como la laringe de tamaño pequeño, como presencia de cicatrización anómala o queloides, presencia del tubo endotraqueal, si está sobredimensionado, si hay una dureza excesiva, si hay una mala biocompatibilidad y al momento de intubación, si es una intubación traumática, es decir, que hubo contacto con la mucosa, hubo erosión, hubo edema, hubo sangrado. Sí, perdón. Y también, por último, sobre enfermería. Esto es como un paréntesis para entender por qué nosotros como médicos generales podemos... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, esos dos principales factores de riesgo con los que ya mencionamos. Bueno, la doctora muy bien, la compañera lo mencionó muy bien, el edema, las erosiones y también la presencia de
de ulceraciones son los que nos va a llevar a complicaciones más profundas y en este lado agudas y hacia el lado cronificado nos va a llevar a cicatrización, formación de tejido de granulación. Entonces, acá para hacer la introducción a la estrategia quirúrgica, ¿qué es lo que quería mostrar en esta diapositiva? Que la estrategia quirúrgica va a depender de 3 procesos: del grado, de la extensión y de la localización de la lesión. Entonces, si vemos en la imagen de su computadora del ángulo izquierdo, vemos que ahí está el grado, ¿no? Entonces, dependiendo del lumen, se nos va a gradificar. ¿Esto cómo se logra? Por vía endoscópica, que más adelante iremos a explicar. La extensión, entonces, en el borde derecho de su computadora, vemos que puede ser una estenosis, ya sea de una parte pequeña de la tráquea o de la glotis, o ya sea de una parte extensa. En el 1 vemos cómo está realmente disminuido bastante el lumen. Y por último, la localización. Entonces ya muy bien explica la doctora que está la supraglótica, glótica, subglótica y traqueal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a elegir nuestro medio quirúrgico más importante. Hay tres principios quirúrgicos que son los que se manejan, que son la ampliación, la resección y el uso del tutor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el texto nos dice que la traqueotomía anteriormente era muy utilizada debido a que es un tipo de acceso quirúrgico que nos permite abordar la estenosis a cualquier nivel. Sin embargo, el objetivo del tratamiento quirúrgico es evitar este tipo de operaciones debido a que requiere una incisión, requiere seguramente haber la formación de tejido de granulación y pues obviamente la canulación, dependiendo del grado principalmente está indicada en pacientes con disnea, con vía respiratoria difícil, con estenosis glóticas posteriores o estenosis subglóticas y estenosis traqueales. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, últimamente las técnicas mínimamente invasivas son las que han llegado a la cirugía y han traspolado o han quitado pues a las técnicas anteriores y principalmente la endoscopia. Entonces tenemos que la laringoscopia por suspensión nos sirve mucho ¿para qué? Para determinar el diagnóstico, la gravedad, el grado y la severidad. Existen 2 tipos de laringoscopia por suspensión. Está la que es con ayuda óptica, que es la que nos permite exactamente lo que les acabo de mencionar, y también con suspensor de vías vocales, que es para examinar la vía aérea inferior. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento de las estenosis subglóticas y traqueales, el texto nos dice entonces que dependiendo, ya les había mencionado, dependiendo de la gravedad. Entonces, como la doctora bien explicó, la clasificación de Cotton y Meyer, en la Cotton y Meyer 1 y 2, se prefiere la laringotraqueoplastia con injerto cartilaginoso. Mientras que en estenosis graves, a nivel subglótico, se prefiere lo que es una resección con una técnica abierta quirúrgica, que es la que estamos viendo ahí a mano izquierda. Listo, dale, siguiente. Por supuesto, si hay una traqueotomía, entonces se requiere ventilación mecánica por medio de esta vía. Bueno, ya como técnicas endoscópicas como tal, tenemos las principales que son por vía dilatación, láser y la doctora, como bien lo mencionó, la inyección con mitomicina y corticoide. Con respecto a la ditalación, hay diferentes dispositivos. Están las bujías, está el broncoscopio con dilatador y el broncoscopio con balón. Este último, sin embargo, es el más utilizado. El broncoscopio con balón, entonces, se utiliza principalmente el que se utiliza en las angioplastias, en la vía también esofágica, el endoscopio con balón esofágico, y el que se utiliza también para hacer las valvuloplastias cardíacas. Con respecto al láser, entonces esta es una técnica muy importante
porque hay diferentes tipos de láser, ¿no? Está el YK2, están otros componentes, pero el principal y el que más se utiliza es el de dióxido de carbono o CO2. Estos láseres son importantes, ¿por qué? Porque son, o sea, tienen baja penetrancia, o sea, penetran poco el tejido, pero son muy específicos, es decir, hacen el corte donde tienen que estar el corte. Con respecto a la inyección con mitomicina corticoide, la doctora muy bien lo explicó, y le pido disculpas ahí por de pronto interrumpirla. Bueno, entonces la mitomicina es un antimitótico, evita la proliferación de fibroblastos, es decir, nos va a reducir el tejido de granulación. Hay muy buenas, en el estudio que leímos, hay muy buenas indicaciones de este medicamento y como tal, entonces se hacen aplicaciones de 0,1 a 10 miligramos por mililitro de entre 2 a 5 minutos. Y la indicación de entre la primera y la segunda aplicación es entre 2 y 4 semanas. Es mejor, o sea, el texto nos dice que a partir de la cuarta semana se puede hacer la segunda aplicación. Bueno, con respecto al corticoide, nosotros en cirugía plástica manejamos el concepto, pues conocimos el concepto de inyección intralesional. Entonces, les quería traer esta imagen porque lo que se hace es inyectar a través de donde está precisamente la estenosis. Y se hace en 4 puntos si la estenosis es circunferencial. Listo, siguiente, gracias. Bueno, ya con respecto a los tratamientos quirúrgicos específicos de la estenosis subglótica, se hace por vía endoscópica. Entonces, y como ya les había dicho, se prefiere el láser de tipo CO2. ¿Por qué? Porque no nos va a interferir en otros tejidos. Vamos a ir al cartílago, que es donde queremos que se haga la incisión. Y en el texto que nosotros reseñamos, entonces se ha reportado la cricotomía de tipo anterior en niños, también la posterior se ha reportado en niños y en adultos, mientras que la anterior y la posterior o doble se ha reportado principalmente en niños. Con respecto a la laringotraqueoplastia por vía externa, entonces esta principalmente vamos a utilizarla con un corte de tipo horizontal por debajo del cartílago tiroides. Esta incisión, nos va a permitir la ampliación de la luz como tal y vamos a tener una mejor acceso quirúrgico a esto. Entonces, para tener como un paréntesis de que existe la vía endoscópica, pero también la vía externa. Siguiente, por favor. Con respecto a las resecciones cricotraqueales parciales con anastomosis tirotraqueal, entonces esta es de elección respecto a las laringotraqueoplastias, que ya les había mencionado antes, y que principalmente, como había escrito antes, se hace una incisión cutánea horizontal a nivel del borde inferior del cartílago tiroides. Los colgajos subplastimales se movilizan hasta el hueso hioides, arriba y hasta la escotadura yugular del esternón. Entonces, en la imagen podemos ver que en la imagen A se colocan los límites de la resección por debajo del cartílago tiroides. En la imagen B podemos ver el aspecto después de esta resección. En la imagen C es el aspecto que es esperado, que nosotros queremos esperar. Y por último, en la imagen D hay una resección de los tejidos estenosados. Esta técnica, como les había dicho, requiere pues, el material quirúrgico especial y se utiliza principalmente en estenosis graves, como ya lo había reseñado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la colocación del tutor, ya sabemos que las cirugías subglóticas en su mayoría se realizan sin traqueotomía y sin tutor. Sin embargo, ¿qué pasa? A veces la estenosis va a ser en un nivel muy superior, nos dice el texto que a menos de 5 milímetros, entonces se va a necesitar este tubo central de Montgomery. ¿Para qué se hace esto? Esto nos va a ayudar a estabilizar el injerto cartilaginoso y precisamente en la cricotomía posterior o para prevenir la formación de una nueva cicatriz estenosante o si hay contraindicaciones quirúrgicas. Estos tubos en T de Montgomery
son o sea, de un material plástico, por lo general, y la reseña del artículo nos dice que se utilizan entre 2 y 3 meses y hay hasta 12 meses. Sin embargo, en pacientes que presentan tumores de tipo benigno o también necesitan tener la intubación, tener el acceso de la vía aérea, entonces se utilizan unos tubos de tipo metálico como tal. Siguiente, por favor. Bueno, ya por último, los tratamientos quirúrgicos de las estenosis traqueales, entonces vemos que se realiza primero la exposición del tejido en la imagen A. En la imagen B se tiene que hacer el corte por debajo donde está la estenosis. Si vemos arriba la pinza nos está teniendo la parte de la tráquea y hay una estenosis pues que se ve como si estuviera el tubo apretado, ¿no? En la imagen C, entonces ya la sutura que se debe hacer y para unir como tal la parte que no está estenosada. Y por último, tenemos la cricotomía posterior por vía externa. Esta ya se utiliza en pacientes pues, que tienen una estenosis bastante grave y requieren este tipo de cirugías, como ya les había dicho. Lo primordial es que sea mínimamente invasiva en su orden. Entonces, la ampliación, la resección y la colocación del tutor. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a... Bueno, buenos días, doctor. Este fue como tal el video de inspiración que nosotros tomamos para realizar nuestra presentación. Entonces, pues voy a colocarlo, ¿sí? Vamos a verlo. Después de verlo, si les parece, les hago la descripción del caso para hacer la integración clínica. Y luego continuamos para finalizar la presentación, donde me parece muy importante la parte de la bibliografía. Bueno, entonces adelante, por favor. Bueno, este caso es un caso súper interesante porque pues tiene varios factores que quiero compartirles y es que nunca sabemos cuándo vamos a estar del otro lado, ¿sí? El paciente que autorizó el video y que ustedes están viendo es un compañero nuestro, médico en formación, que ya próximamente va a ser colega. Y él, por condición de salud, desde muy pequeño estuvo con una sepsis que requirió manejo de cuidado crítico.
y esto lo llevó a una intubación. En su momento, cuando está pequeño, después de la intubación, él hizo una estenosis que fue manejada con un stent. Por edad y por su condición de ser un niño en ese momento, nosotros no manejábamos las estenosis, entonces él fue trasladado a la ciudad de Bogotá, en donde el grupo experto se le decide colocar un stent blando, creo que no me equivoco, era un stent de Drummond. Es un stent de plástico que tiene como una especie por decir, teticas alrededor que hace que él se ancle en la tráquea y le permitió estar o mejorar su sintomatología de obstrucción de vía aérea durante muchos años. Contarles que él inclusive cuando rotó conmigo, cuando rotó con nosotros, él estaba rotando en medicina interna y rotó con nosotros en la junta de tórax que hacíamos en el hospital. Él se me acerca y me comenta, no, mira, doctor, tengo esta situación, estoy con un stent. Y yo le dije, no, pues me alegro de que te haya funcionado, pero mi percepción es que muchas veces la fisiopatología de este tipo de enfermedades, como ya lo han revisado ustedes, tienden a destruir toda la pared traqueal y hay una alta probabilidad que ese stent, cuando se te retire, puedas tener restenosis. De todos modos, no era mi deseo, pero a él se le decide retirar el stent y efectivamente en el siguiente año empieza a hacer obstrucción de vía aérea con disnea, disfonía y estridor, que pues nos lleva nuevamente a reevaluarlo. Ya pues siendo un paciente adulto, pues en este caso nosotros abordamos el caso. Podemos nuevamente colocar el video, Docs, para irles comentando. Entonces él nunca necesitó una traqueostomía, por lo tanto lo pudimos estudiar previamente sin necesidad de tenerlo traqueostomizado. Ahí se ve la tomografía con reconstrucción, como se ve la zona de transición, una estenosis crítica con más, una luz de más de 5 milímetros, que ustedes posteriormente verifican aquí en la endoscopia que hacemos siempre, que hacemos reconstrucciones para el diagnóstico, y era una estenosis que pues, tenía una longitud, el cual no era candidata a un manejo endoscópico, además con el tiempo de evolución. Entonces se decide hacer una resección y reconstrucción que independientemente, pues lo que queremos es un efecto anatómico funcional, es decir, cortar la zona estenosada que estoy mostrando ahí con las pinzas, resecarla y reimplantarla. Si ustedes notan, como te va a cortar la tráquea, ahí necesitamos dejar un tubo inicialmente distal y después que ya se hace la anastomosis posterior, se coloca un tubo por la boca o translaringio nuevamente para poder hacer la pared anterior y dejar al paciente funcional reconstruido. Como ya van a ver después de cortar estos puntos anteriores, al terminar la cirugía uno trata de flexionar la cabeza, le deja ese punto en la mandíbula al esternón para que él no estire la cabeza, por lo menos recuerde no estirarla durante algunos días, y vemos que ya el paciente respira normal y habla normal. Entonces ese es el objetivo. Generalmente estas reconstrucciones las hacemos tratando de no dejar nuevas traqueostomías, porque pues lo que queremos es dejar funcionar al paciente. Todo esto es el querer, ¿no? Cada caso nos reta, hemos tenido casos muy complejos. Aquí ya tenemos el paciente en el primer mes posoperatorio, donde después se le hizo una endoscopia que verificó que la estenosis pues, quedó corregida, y hoy en día pues nuestro colega hace una vida normal, actividad física, pues completamente recuperado. Entonces yo creo que es un caso muy interesante. Como ya les dije, no siempre logramos este tipo de resultados porque los casos son bien complejos. Algunas veces las reconstrucciones son muy grandes y tenemos que dejar traqueostomías de protección. Lo que muy bien comentaba el grupo de la colocación de tutores, como los tubos de Montgomery, son una alternativa. Nosotros dejamos cánulas de traqueostomía distales muy pequeñitas para proteger las reconstrucciones. Y muchas veces el paciente llega crítico, o sea, el paciente no nos da tiempo de reconstruirlo, sino tenemos que permeabilizar, entonces se les hace traqueostomías y después cuando hacemos ya el tratamiento definitivo nos toca operar con traqueostomías, lo cual hace más difícil la parte técnica. Entonces, los invito a que terminen la presentación y ya empezamos un pequeño tiempo de discusión. Bueno, ya esta sería nuestra parte bibliográfica y con eso concluimos nuestra presentación. Perfecto. En la presentación preliminar ustedes habían hablado algo de canulación, pero no la veo acá, ¿o sí lo presentaron? No, doctor, al final nuestro compañero dijo que prefería retirar
Bueno, esa parte de la presentación. tiene que ver mucho con estenosis, pero me parece súper interesante, pero lo podemos dejar para otra revisión. Simplemente pues estaba muy pendiente. Volvamos nuevamente atrás a la bibliografía. Es una bibliografía actualizada. Tenemos revisiones recientes del 2018, 2019, entonces 2020. Entonces los quiero felicitar pues a todo el grupo. Realmente me encantó la presentación, muy completa. Es una revisión que seguramente pues vamos a tener de referencia. Recuerden que estas presentaciones quedan posteriormente colgadas en YouTube, en nuestra página, para que ustedes las puedan compartir y yo se las compartiré para que las tengan referenciadas, ¿no? Entonces, muy buena. Es un tema que me apasiona muchísimo. Podríamos decir que todo lo que es cirugía de tráquea para nosotros en cirugía torácica es uno de nuestros pilares. Sucede que como muy bien hablaban ustedes en la primera parte de la presentación, por la clasificación y la localización de la estenosis, puede haber un componente laringio, o sea, glótico, puede haber un componente subglótico, un componente traqueal y un componente de tráquea distal y bronquios. Entonces, esto hace que sea una patología que manejemos en conjunto con otras especialidades como otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello aquí en Colombia. Y pues la idea en estos casos es que más que quien lo haga competitivamente es cómo lo podemos manejar en equipo, ¿no? En nuestro caso pues tenemos una gran experiencia. Pues ustedes saben que ya son 16 años en la ciudad, donde en ese tiempo pues la experiencia de los grupos de otorrinolaringología locales en estenosis, en ese tipo de reconstrucciones pues no era muy amplia y como tal la especialidad de cirugía de cabeza y cuello pues hasta este último año fue que logramos una especialista permanente. Ya teníamos especialistas intermitentes o itinerantes desde hace algún par de años. Pero bueno, nosotros lideramos este tipo de manejos en el Hospital Herado Meós, hicimos muchos casos, ayudamos a muchos pacientes y tenemos una casuística muy alta con inclusive publicaciones sobre el tema. Entonces, pues es como una observación que les quiero decir, ¿no? Creo que no puedo dejar de evitarles, que es un tema que me apasiona mucho. Tenemos... Alejo me pregunta que un invitado que si nos puede compartir las diapositivas, y yo, pues, creo que sí, no hay problema. De todos modos, pues recordándole a Alejo que ya pasó por este semestre con esta nueva dinámica que no les tocó a ellos en la parte asistencial. El grupo de Alejo cuando rotó, podíamos todavía hacer las prácticas en el hospital. En este momento nosotros ya no estamos en el hospital parece que va a adquirir un nuevo grupo de cirugía tórax, pues no sabemos si seamos nosotros, pero en ese momento pues todas las semanas los estudiantes rotaban, hacíamos las prácticas, veíamos los pacientes, hacíamos las rondas, entrábamos a cirugía y íbamos a junta. Bueno, muy interesante. Bueno, ahora no podemos hacer eso mientras ustedes todavía no tengan la autorización, o cuando ingresen pues les tocará con el grupo cargo. De todos modos, yo como docente continuaré aquí desde la virtualidad apoyándolos. Alejo, estas presentaciones quedan después montadas en YouTube y los grupos que están haciendo estos seminarios están redactando monografías que la idea es que las vamos a tratar de llevar al mejor nivel académico para poderlas considerar en publicaciones médicas. A final de año se va a hacer también una publicación como una revista de Intorax, donde van a estar todas las monografías para que todos ustedes también las puedan tener. Y también se van a premiar las mejores monografías se van a premiar en Intorax, las va a premiar para todos. Entonces, Alejo, pues claro que sí, muchas gracias más bien por tu motivación. Creo que ya todos ustedes se han enterado mucho en redes que estamos creando un grupo de interés en cirugía torácica para todos ustedes, nuestros estudiantes, y saben que en ese grupo pues vamos a tener toda la información, todos los contenidos, todas las presentaciones para que ustedes puedan utilizarlas y aprender muchísimo. Bueno, aquí los felicita Alejo, también le dice el grupo que estuvo muy buena, entonces gracias por tu observación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Mientras hagan las preguntas en el chat, yo voy a comentarles algo. Primero, como muy bien se decía, la estenosis traqueal posintubación pues se debe a la utilización de un tubo orotraqueal, que no necesariamente tiene que ser orotraqueal. La cánula de traqueostomía, como ustedes muy bien describieron, puede hacer también una estenosis. Y la estenosis generalmente, históricamente, como ustedes lo dijeron, se asoció principalmente a ese balón de alta presión que se utilizaba para
cuando el paciente se intubaba y se necesitaba la ventilación mecánica, se necesitaba un balón que se cerrara el sistema y el paciente pudiera ser ventilado sin fuga de aire. Ese balón era de alta presión y generaba mucha estenosis porque isquemizaba mucho la mucosa, como ustedes describieron en la fisiopatología. Posteriormente, esos balones cambiaron a valores de alto volumen. Ya no eran tanta presión, sino eran volumen, pero el volumen también genera algo de presión. Entonces es muy importante que entendamos que a pesar de que hoy en día los tubos son de baja presión y alto volumen, también pueden generar isquemia. Y las traqueostomías también, porque la traqueostomía es un cuerpo extraño que entra en la tráquea, que puede generar una inflamación, una estenosis en el sitio de la entrada, o sea, en el estómago, en el domo, que es el sitio donde se acurva la cánula para entrar a la tráquea verticalmente, y también en el balón distal, porque todas las cánulas tienen un balón distal. Entonces, pues por lo menos no sé si les pasó a ustedes, uno siempre piensa en intubación, siempre se piensa en el tubo orotraqueal, pero también las traqueostomías pueden hacer este tipo de lesiones. Entonces, yo sé que ustedes lo habían comentado en la presentación, pero es importante que lo aclaremos. Dos, ¿por qué hacemos traqueostomías en pacientes intubados? ¿Por qué? Porque el paciente intubado durante muchos días puede también ese tubo no solamente lesionar lo que todos sabemos ya en isquemia, sino que también lesiona la laringe o la glotis. Y las lesiones de glotis son lesiones de más difícil manejo, muy complejas. Esas no las manejamos nosotros, lo maneja la cirugía de cabeza y cuello y la maneja otorrino. Ellos generalmente, cuando hay esta estenosis, se retan porque pues uno no podría dejar de tener la glotis. Es decir, si usted tiene una estenosis traqueal, usted secciona la tráquea y la reimplanta, como ya nos explicaron el grupo en el tratamiento, o hace un manejo endoscópico. Pero si usted no puede quedar con glotis, sin glotis, ¿por qué? Porque no es solamente que la glotis sirva para hablar, es una de las funciones, pero no es una función vital. La glotis sirve para proteger la vía aérea de broncoaspiraciones. Entonces no puede cortar y resecar la glotis del paciente porque dejaría al paciente sin protección de vía aérea, broncoaspiraciones permanentes y seguramente una condición incompatible con la vida por el tema de broncoaspiraciones permanentes. Entonces, siempre es importante que protejamos esa glotis, por eso los pacientes después de cierto tiempo, protocolos de UCI, se decide que el intubado, que va a estar muchos días, se le haga una traqueostomía. Y esas traqueostomías están enfocadas en protección de la glotis. Es como para irlos contextualizando con respecto a las lesiones de estenosis, cómo las traqueostomías pueden hacer también, y cuándo estarían las indicaciones de traqueostomía en ese tipo de intubación, por qué y por qué son necesarias. Bueno, aquí ya veo que el chat se puso sabroso. Acá hay una pregunta, vamos a ver. Eduardo pregunta: hola, muy buenos días a todos. Más que una pregunta, tengo una inquietud. ¿Qué porcentaje de rango puede ver afectar las cuerdas vocales en estos tipos de intervenciones quirúrgicas? Sí, los porcentajes generalmente cambian dependiendo de la serie. Si usted va a hacer una reconstrucción de tráquea, o sea, resección y reconstrucción, pues tiene que cortar y reimplantar la tráquea. Es importante que entendamos que a nivel de las cuerdas vocales, los nervios recurrentes llegan en esa zona que muchas veces nosotros manipulamos. Entonces, nuestro objetivo como cirujano siempre es proteger estos sitios de llegada de los nervios recurrentes a la laringe, para que la función laringea y la voz y todo el tema de protección de vía aérea sea lo menos afectada. Están descritos casi en un 30%. Cada vez la experiencia de los grupos hacen que estas complicaciones de voz y de función laringea pues se afecten lo menos posible. También va a depender de qué tan severa sea la estenosis, pero están descritos y es importante siempre que hacemos nosotros la cirugía evaluar al paciente en el postoperatorio si hizo algo de disfonía o no. Es muy importante. Olmer, bueno, Eduardo, no sé si este es un rango aproximado. Sí, te dije más o menos el 20% de porcentaje de lesiones de cuerdas vocales, de función de las cuerdas vocales postoperatorias. ¿Listo? Bueno, entonces, Olmer, se debe tener cuidado con los nervios laringeos recurrentes. Ha disminuido la incidencia con técnica quirúrgica. Bueno, creo que Olmer nos describió lo que yo acabo de decirles y no les había leído. Exactamente. Por eso, ahora, debe quedar claro, o sea, la historia natural de una estenosis posintubación es una enfermedad benigna. ¿Sí? La enfermedad benigna como tal, pues tenemos que tener claro que la historia natural es poder, si tiene indicación, curar o darle al paciente el mejor tratamiento. Durante muchos años, tal vez hace 10 años, el advenimiento de tratamientos endoscópicos, dentro de ellos stent, se utilizó mucho para ese tipo de enfermedades, pero sucedía que el stent solucionaba temporalmente, pero no era un tratamiento definitivo.
Y muchas veces estos stents lo que hacían era complicar la condición del paciente. Entonces, los stents para estenosis de tráquea generalmente se utilizan en enfermedades malignas, cuando el pronóstico o el tiempo de sobrevida no es muy largo. Cuando la situación es benigno, como en este caso posintubación, siempre se prefiere utilizar técnicas que nos resequen la lesión dañada. Muchas veces la estenosis no es solo lo que se ve dentro de la luz de la tráquea, es cómo se destruye completamente el cartílago y la parte membranosa. Entonces, es importante que lo tengamos claro. Ahora, endoscópicamente, si vemos lesiones muy cortas, pequeñas, tabiques, diafragmas, pues no hay necesidad de reconstruir. Dilataciones, resecciones con láser, pues funcionan muy bien, balones de dilatación perfecto, dilatadores rígidos también. Pero si tenemos una estenosis de 3 a 4 centímetros con destrucción de toda la pared traqueal anterior y posterior, pues estos manejos endoscópicos no van a funcionar. Es importante que lo tengamos claro. Sachs nos dice, buenos días, más o menos ¿cuánto tiempo puede tener un paciente intubado antes de realizar una traqueostomía? Bueno, van a cambiar los protocolos, Sachs, van a cambiar dependiendo de los criterios de UCI. Se habla de intubación prolongada después del día 14. Hay algunas condiciones neurológicas que se consideran traqueostomías tempranas, que son traqueostomías que se hacen antes del día 7. Pero no es que exista eso para todo el mundo. Aquí en Cúcuta en general se utiliza como día 14 intubación prolongada y ahí es donde se dice realizar traqueostomías. Nosotros somos muy dados a hacer traqueostomías tempranas porque pues, somos un grupo de expertos, sabemos hacerlas, nuestras complicaciones son bajas y como hablaban, cuando hay que hacerlas hay muchas formas de hacerlas. Nosotros hacemos una incisión en V invertida, que es la que menos isquemiza la pared, nos permite entrar la cánula y cuando decanulamos al paciente, esa V invertida cae nuevamente con un flap que cierra y deja la menos estenosis posible. Ese sería como el tiempo. Olmer, 30, listo. Listo. Exacto. Bueno, Sachs, es una pregunta súper interesante, yo creo que es importante. Y aprovecho entonces para decirles a todos que ahora con el tema del COVID, pues ya se pueden imaginar las situaciones que están pasando o los riesgos más altos de estenosis. ¿Qué estamos viendo con COVID? Que los pacientes que son intubados en contexto COVID o infección por COVID, las reacciones inflamatorias de la vía aérea son mayores y se está viendo pues, una incidencia alta de estenosis y de fístulas traqueoesofágicas. Entonces eso es algo muy complejo que estamos pues, manejando, no solamente porque nosotros lo hayamos hecho, estábamos haciendo estos primeros 5 meses de pandemia que estuvimos trabajando en el hospital con el doctor Vera, el grupo pues asumió las traqueostomías COVID por considerarnos el grupo de más experiencia y pues íbamos haciendo las cosas dentro de la normalidad de lo esperado. Traqueostomías en COVID se hacen generalmente en el día 19 de inicio de los síntomas, cuando el paciente tiene pronóstico. Esto nos da tiempo de bajar un poquito la carga viral. Generalmente ya están negativizados. Generalmente no están relacionados con la prueba, sino con el inicio de los síntomas, ¿no? Y pues alcanzamos a hacer más de 15 traqueostomías en esos días de pacientes. Pero sé que a nivel nacional se han encontrado casos muy complejos de estenosis y de fístulas relacionados con COVID. Entonces, pues eso sería como una observación ahorita en ese tema de pandemia que estamos viviendo. En este caso por COVID. En el caso ya de un paciente normal, ya les había dicho 14 días, es el tema promedio, como para hablarles. ¿Qué más les puedo decir si mientras no sale otra pregunta? Pues les había hablado de la importancia de diferenciar traqueostomías, intubación, de los riesgos de ambas. Nosotros cuando tenemos una estenosis posintubación y consideramos que es de manejo quirúrgico, siempre nos gusta que exista un tiempo de evolución de la fibrosis o cicatrización entre el tiempo que estuvo el paciente expuesto a la isquemia y la reconstrucción. Generalmente esperamos que pasen de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque esto nos permite que haya maduración de la fibrosis. Si hacemos reconstrucciones traqueales muy tempranas, antes de ese tiempo, corremos el riesgo de que al resecar y reimplantar, ese tejido todavía está en proceso de cicatrización y se nos aumenten los riesgos de estenosis post-reconstrucción. Entonces, eso nos lleva muchas veces a que el paciente, mientras pasan esos 4 a 6 meses, les dejemos traqueostomías temporales y posteriormente hacemos las reconstrucciones un poco más complejas porque una traqueostomía en el cuello pues dificulta técnicamente la reconstrucción, pero ya tenemos experiencia y nos funciona. Hemos encontrado entonces que nuestra casuística en esta década y media tenemos más o menos un rango de unos 10%
estenosis por reconstrucción. Y les quiero contar que este 10%, casi que el 70% lo hemos logrado recuperar con dilataciones que hacemos. Ese paciente que se estenosa después de la reconstrucción, lo sometemos a dilataciones durante el primer año, tras laringeas y endoscópicas, y vemos que ese paciente casi en un 70% logramos que el paciente recupere su luz, más de dejarla de ser crítica, 8 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros, y el paciente queda funcionalmente normal. Y un 30% sí lo llevamos al año y le hacemos una reconstrucción, pues cada vez esas cirugías son más difíciles, con un éxito casi de un 85% de esas reconstrucciones. Realmente solamente un paciente hemos tenido que no hemos podido y que quedó con traqueostomía definitiva para manejo nuestro. Bueno, son muchas cosas que quisiera contarles. Creo que ya llegamos a la hora del seminario y bueno, creo que es un tema que seguramente nos va a dar para que ustedes puedan seguir aportando más adelante. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Les deseo una feliz semana. Muy bien, felicito al grupo y espero que la monografía no sea para menos buena. No los estoy retando, pero sí, creo que estos temas y estas presentaciones tan buenas deben quedar plasmadas en esas monografías y siempre con el corazón para que ustedes puedan trascender en la parte de investigación. Recuerden que todo lo que ustedes están haciendo ahora formativamente no solamente lo deben dejar ahí. Sí, en el futuro la parte competitiva va a determinarse mucho con el historial de investigación y académico que ustedes tengan. Y eso va a terminarse consolidando en su historia clínica del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, que se llama, su historia clínica, su hoja de vida, perdón, se va a llamar su hoja CEVILAC, y esa hoja de vida usted la van a nutrir con todas estas publicaciones que puedan hacer en futuro. Entonces, por parte nuestra, siempre estaremos dispuestos a orientarlos. La Unidad de Academia de Investigación de INTORES está a su servicio. Creo que cada uno de los grupos que ha participado en estos seminarios tienen los correos. Entonces, nunca duden de contar con nosotros, y ahora con la creación de los grupos de interés, pues vamos a estar ahí casi como un semillero pendiente de todos ustedes. ¡Feliz día a todos! Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por todo su aporte. Muy buen caso. Me encantó la revisión, me encantó el tema, entonces, chévere. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, doctor.